Nature's great sanctuary, harmony for every living thing. Después de esta primera parte del Congreso, de esta inauguración, en la que, bueno, yo creo que ya se han ido abriendo pistas para la reflexión y para el debate, continuamos con un poquito de atraso porque ha sido más extensa la inauguración, pero yo creo que ha merecido la pena. Continuamos con la conferencia inaugural de Lina Gálvez Muñoz, vicerrectora de posgrado de la Universidad Pablo de Olavide, que es profesora de Historia e Instituciones Económicas. Bueno, en primer lugar, queremos agradecerte tu participación en el Congreso. Y para mí, además, personalmente, se lo decía a ella, la que no conocía personalmente, pero sí que la había leído, ¿no? Me sentía hoy como cuando el alumnado le pone cara a aquel autor o autora de aquel artículo que se ha leído, que le ha gustado, que le ha encantado, pero no le ponía cara a la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues poderle poner cara a Lina y además poderla acompañar en esta mesa, para mí es todo un placer. Ella, como decía, es vicerrectora de la Universidad Pablo de Olavide, profesora de Historia e Instituciones Económicas. Dirige un máster sobre el máster de Estudios de Géneros de la Universidad Pablo de Olavide. Y de su currículum yo destacaría sobre todo, a mí me ha llamado la atención al menos un último trabajo, su último libro, titulado Desigualdades, exactamente desiguales, mujeres y hombres en la crisis financiera. Y decía ahora la vicerrectora, le decía a la consejera que algo de lo que se quedaba de ella era con su entusiasmo. Y precisamente con el entusiasmo y con la propuesta de alternativas y con el decir, bueno, estamos en crisis y podemos salir de la crisis, y el que cuidemos la igualdad es un elemento importante para salir de esta crisis. No solo es que sea necesario que haya empleos para hombres y mujeres para facilitar la igualdad, sino que también tener en cuenta la igualdad y tener en cuenta lo que aportamos cada uno y cada una al desarrollo social, pues puede contribuir a salir de esta crisis. Igual, esta crisis pues nos puede servir. Yo entiendo que toda crisis tiene una utilidad y tal vez pues la utilidad de esta crisis sea decir el sistema patriarcal que tenemos no nos sirve y tenemos que buscar nuevas alternativas. Yo creo que, bueno, ya le paso la palabra a Lina y nada, os invito a que entre todos y todas pues podamos aprovechar sus enseñanzas. Gracias, Lina. Pues muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo la verdad es que aquí me siento como en mi casa y además viendo muchas caras conocidas, muy buenas amigas y amigos en el público, pues muchísimo mejor, ¿no? Y además, bueno, felicitar a la organización, bueno, pues por la oportunidad de organizar un congreso de este tipo con los tiempos que están corriendo. Comentabas el libro de Desiguales. Ese libro se publicó en 2010, pero se escribió en el verano y otoño de 2009, ¿no? Digamos hasta las Navidades, digamos, de 2009. En ese momento todavía la crisis se podía ver, o la veíamos más que nada como una oportunidad, ¿no? Desde entonces las cosas se han puesto mucho más feas, la verdad, y algunas de las amenazas o de los peligros
a los que Juan Torres y yo, que es el coautor del libro, veíamos en esta crisis, bueno, pues desgraciadamente, se están cumpliendo. Yo soy una persona optimista por naturaleza, pero he de decir que la perspectiva y el panorama está muy negro. Sobre todo está muy negro desde que en mayo de 2010, digamos, dio un giro muy grande la crisis económica y empezó lo que ahora conocemos como la crisis de la deuda. Que bueno, pues empujó a los estados a implantar programas de austeridad, como saben, y los famosos recortes que parece que todavía no han tocado fondo, y no solamente que no han tocado fondo, sino que parece que hay como, bueno, posibilidades agazapadas que van a hacer todavía más difícil el pasar sin estos recortes, ¿no? Entonces, yo voy a intentar ser todo lo optimista y positiva del mundo, pero insisto que yo creo que la situación no lo es. Y eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Lo que quiere decir es que tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar, digamos, en guardia y luchar para que no salgamos de esta crisis con más desigualdad, que es como parece que ya estamos saliendo. Si miramos, y esto fue un poco la inspiración de ese libro, si miramos lo que la economía feminista nos dice que ha ocurrido en otras crisis, porque no creamos que esto de las crisis es una novedad, sobre todo recientemente. Desde los años 70 ha habido más de 100 crisis financieras en el mundo. Lo que pasa es que no han tenido la extensión que ha tenido esta, o sobre todo no han afectado bueno, pues a los países desarrollados, sobre todo no han afectado a Europa en la medida que está afectando esta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues le damos mucha importancia. Pero si preguntamos, por ejemplo, a un latinoamericano, te dirán, bueno, yo ya estoy acostumbrado a eso y ya ha pasado por unas cuantas crisis previamente, por ejemplo, los argentinos o los mexicanos, y además les han intentado sacar de la crisis de la misma manera, con las mismas recetas de austeridad que nos están intentando imponer ahora, sobre todo, insisto, desde el giro que dio en mayo de 2010. Y los análisis que se han hecho desde la economía feminista de estas crisis previas, sobre todo de las crisis latinoamericanas, de las crisis asiáticas, de los años 80 y de los años 90 principalmente, y también algunos análisis de la crisis de los años 70, que sí que fue más amplia, de las crisis de los 70, es que de las crisis se suele salir con retrocesos en los avances que se habían conseguido en igualdad durante las épocas de expansión y, sobre todo, con una intensificación del trabajo de las mujeres, sobre todo del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Bueno, pues estas dos alertas que nosotros nos encontrábamos en la literatura, bueno, pues desgraciadamente se están cumpliendo ya. Ya las tenemos aquí. En el momento que lo escribimos decíamos, ojo, ¿qué puede pasar? Ahora ya las tenemos aquí. En lo de los retrocesos de los avances de igualdad, todas y todas sabéis lo que ha pasado. Bueno, en este país, como sabéis, muchos, digamos, organismos de igualdad, incluido el Ministerio de Igualdad, se ha ido con la crisis, se lo ha llevado el tsunami de la crisis. Sabemos que la reforma laboral, bueno, pues también se ha llevado todas las bonificaciones, por ejemplo, de contratación de mujeres. Sabemos que en enero de 2011 debería haberse puesto en funcionamiento la ampliación del permiso de paternidad no transferible, que, como saben, en la Ley de Igualdad de 2007 estaba en 15 días. En otoño de 2009 se aprobó que a partir de enero de 2011 tenía que pasar a un mes. Esto simplemente no se incluyó en los presupuestos de este año, no hubo ni siquiera discusión sobre ello y desapareció, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, avances que habíamos conseguido en temas de igualdad, pues se han ido diluyendo. También veremos, por ejemplo, que tanto los planes de gasto como los planes de recorte brillan por la ausencia del impacto de género, cosa que era preceptivo en la Ley de Igualdad, por poner también otro ejemplo. Aquí en Andalucía se están intentando hacer las cosas de otra manera. Vemos, aquí acaba de estar, que seguimos por lo menos teniendo una consejera de Igualdad y Bienestar Social. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que congratularnos. Pero, desde luego,
los vientos no, digamos, no favorecen ese tipo de iniciativas, ¿no? Y luego la intensificación del trabajo de las mujeres, pues bueno, las primeras, digamos, cifras, por ejemplo, relativas al mercado de trabajo, bueno, pues se veía un incremento de la actividad de las mujeres, más mujeres habían entrado en el mercado de trabajo al principio de la crisis, pero sobre todo lo que se ve es una intensificación del trabajo no pagado, por dos cosas muy sencillas, luego volveremos sobre ellas, porque si disminuye las rentas de las familias, hay cosas o servicios, más bien, que antes se podían adquirir en el mercado y que ahora ya no pueden adquirirse en el mercado porque la renta de la familia es inferior. Por tanto, hay que sustituirla de alguna manera. Como las necesidades de las familias siguen siendo las mismas, ¿cómo se sustituye? En forma de trabajo no pagado. Si miramos quién realiza ese trabajo no pagado, vemos que de forma mayoritaria y abrumadora son las mujeres. Podemos pensar que ya que en un primer momento el paro afectó más a los hombres y que hay muchos hombres que se han ido al paro, pues que la crisis ha podido traer una redistribución del trabajo doméstico. Pero por lo que sabemos esto no ha sido así. Con Mauricio Matus, que está aquí, y encargado por Antonia Marto, secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras, que también está aquí en el público, realizamos, no estábamos buscando eso en realidad, estábamos simplemente haciendo un estudio sobre cómo había afectado la ley de igualdad en las medidas de conciliación de las empresas y de las familias andaluzas. Pero, claro, se hizo una encuesta a 1000 y pico personas, todos ocupados, hombres y mujeres todos ocupados, ese era el universo de la encuesta, y se les preguntaba por la conciliación, si tenían problemas de conciliación, ¿no? Como si ahora nosotros aquí, pues preguntamos uno por uno, ¿usted tiene problemas de conciliación? Y seguimos con una serie de preguntas. Entonces, cuando se le preguntaba a las mujeres, todas decían que tenían problemas de conciliación, todas. Cuando se preguntaba a los hombres, solo decían tener problemas de conciliación aquellos cuyas mujeres también estaban empleadas. Los que tenían las mujeres asumiendo, digamos, en exclusiva, los roles tradicionales, eso no tenía problemas de conciliación, eso lo tenían resuelto. Pero lo curioso, eso hasta ahí, todo esperable, ¿no? Pero lo curioso, desgraciadamente curioso, es que cuando miramos exactamente de las mujeres quiénes son las que más problemas de conciliación tienen o dicen tener, no eran, como en el caso de los hombres, aquellas que tenían a sus maridos también empleados, no, eran aquellas que tenían a sus maridos desempleados. Esas eran las que más problemas de conciliación tenían, o tienen todavía. De nuevo, muy sencillo, ¿por qué? Porque si el hombre de la casa, que además son los que normalmente tienen los salarios más altos, están en el paro, ha habido una disminución importante de los salarios en la familia y, por tanto, no pueden externalizar, pues a lo mejor parte del servicio doméstico, a lo mejor antes comían más veces fuera y ahora tienen que comer dentro, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso se nota que los hombres no se están corresponsabilizando todavía con el trabajo doméstico. Por tanto, ahí tenemos uno de los motivos por los que se ve esta intensificación del trabajo. Pero aún hay más, como en los dibujos animados. Yo me río, pero la verdad es que es para llorar. Aún hay más, porque, claro, como digo, desde mayo de 2010 están con la tijera. ¿Y dónde están recortando? Bueno, sabemos que básicamente, de nuevo Andalucía y está intentando poner otro modelo, se está recortando mucho y ahora en algunas autonomías de una forma escaladísima se está intentando recortar sobre todo o se está recortando en educación, en sanidad, en servicios sociales. De nuevo, insisto, como las familias siguen teniendo las mismas necesidades, a mí siempre me hace mucha gracia lo de qué eficiente es este hospital que ha conseguido que los días de hospitalización tras una operación, en vez de ser 4, sean 1, ¿no? Qué eficiente, qué bien, qué poco nos cuesta. Pero seguramente esa persona necesitará que alguien la cuide,
porque seguramente a lo mejor, bueno, pues tiene una raja. Yo hace poco tenía una niña, me ha tenido que hacer la cesárea y os aseguro que con eso poco podía hacer. Me tenían que cuidar la herida, en fin, alguien tenía que estar cuidándome, por mucho que me hubieran echado en el hospital. ¿Y quién está cuidando a esa persona? De nuevo, las familias de más renta podrán externalizar ese servicio, contratar a una tercera persona, pero la mayoría de las familias no. La mayoría de las familias tendrán que asumir ese trabajo. ¿Y quién va a asumir ese trabajo? Pues de nuevo las mujeres. Por tanto, todo lo que implique recortes, sobre todo en el ámbito de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, recae directamente sobre los hombros de las mujeres en forma de trabajo no pagado. Por tanto, si estamos viendo esa disminución de las rentas familiares y esa disminución del gasto social, pues ahí tenemos ya que está aumentando esta intensificación del trabajo de las mujeres, ¿no? Evidentemente, aquí no todas las mujeres están en la misma situación. Insisto, bueno, pues las de más renta, obviamente, las familias de más rentas tendrán más posibilidades de escapar de esta trampa que la mayoría de las familias, pero como esta crisis lo que está suponiendo también es un incremento de las desigualdades de renta y empobreciendo a grandes capas de la población, pues eso estará afectando a más mujeres todavía de las que afectaba con anterioridad a la crisis, ¿no? Insisto que no siento no traer las mejores noticias, pero bueno, vamos a seguir, ¿no? En más de una ocasión, ¿no? Pues me han preguntado siempre, bueno, y vosotros las feministas le sacáis el género a todo, ¿no? Ayer yo me acuerdo que estaba en la tertulia de Canal Sur ayer por la noche y ayer por la tarde-noche y porque en un momento determinado dieron la noticia de lo de Ruiz Mateo, que estaba en el juzgado. Ruiz Mateo con sus 6 hijos varones, ¿vale? Creo que tiene 7 o 8 hijas también, no sé cuántas exactamente, pero unas cuantas niñas también tiene. Y entonces habíamos discutido antes de los temas estos de género y digo yo, mira, para algo sirve el machismo, para que por lo menos la hija de Ruiz Mateo no hayan tenido que ir al juzgado, ¿no? Entonces me ha pensado, bueno, ¿veis esto del género en todos sitios? Efectivamente, es que está en todos sitios, ¿no? Y en general, en economía no hay nada bueno o malo, ¿no? Cuando yo digo siempre, bueno, dependerá de a quién afecte esa medida afectará de forma distinta dependiendo de tu situación. Cuando dicen siempre, no, es que subir impuestos es malo. Bueno, mire, depende. Si usted tiene mucho dinero y se puede costear una sanidad y una educación privada, y pues subir impuestos pues, efectivamente no le favorece. Si usted tiene una renta muy baja y el sistema fiscal es un sistema progresivo, que quien más tiene, más aporta al fisco, pues a usted, en cambio, sí que le vendrá bien que se incrementen los impuestos, porque se podrá beneficiar, podrá tener acceso a la educación, podrá tener acceso a la sanidad. Por tanto, individuos desiguales reciben, digamos, un impacto desigual de las distintas medidas que se pongan en funcionamiento. Y en este sentido es clarísimo, hombres y mujeres tenemos, digamos, estamos en una situación diferente, desigual, con respecto a muchísimos aspectos. En la familia, vamos a hablar principalmente aquí de temas de mercado de trabajo, pero no podemos dejar de ver digamos, la fotografía completa. En la familia es digamos, una institución no solamente receptora de desigualdades, sino generadora de desigualdades. Y ahí es donde se producen gran parte de las desigualdades. Efectivamente, como dice la consejera, no podemos incidir directamente porque es el ámbito de lo privado, pero sí que podemos poner todo un marco de medidas que faciliten, que mejoren pues la redistribución de trabajo y tiempos en la familia, como un trabajo decente, por cierto, buenos salarios para las mujeres que mejorarán su posibilidad de negociación, como el permiso de paternidad no transferible, como una fiscalidad individualizada, porque tal y como está la fiscalidad ahora, de alguna manera beneficia digamos, a los hombres cuya mujer o esposa o compañera no está empleada, porque le dan, digamos, desgrava. El tener una mujer dependiente en España desgrava, porque existe la posibilidad... Existe Teresa, hola, ya que... existe la posibilidad
digamos, de la desgravación conjunta en vez de que sea obligatoriamente individual, como por ejemplo es en los países nórdicos. O sea que hay muchísimas posibilidades para, y por supuesto, ya que estamos aquí, ante todo y sobre todo, la educación. La educación desde la infancia, pero también la educación a lo largo de la vida. La educación formal, pero también la educación en valores y, y la educación, de alguna manera, o los valores que se transmiten a través de medios de comunicación, como por ejemplo la televisión. No puede, yo lo repito muchas veces, habrá ya quien me lo habrá escuchado 1000 veces, pero bueno, no puede ser que estemos pagando con nuestros impuestos una televisión pública en la que haya un programa que se llame Corazón, Corazón, en el que todos los estereotipos de género más dañinos para las mujeres se sigan mostrando día tras día. Gwyneth Paltrow en su mejor papel, el de madre, tal, y no sé qué, y Madonna, qué bien va con la barriguita y tal, ¿no? Y además, qué bien, claro, no todas las mujeres, desgraciadamente, tenemos el mismo acceso a recursos como para poder llevar la maternidad, conciliar la maternidad, y lo digo en mis propias carnes últimamente, para poder conciliar la maternidad de la forma en que la concilian las celebrities, ¿no? Que tienen, bueno, pues unos recursos que la mayoría de las mujeres no tenemos, ¿no? No, por tanto, la educación importante, pero la educación. Situación desigual en la familia, por tanto, cualquier medida, cualquier acontecimiento, por llamarlo de alguna manera, como una crisis económica como la que estamos pasando, va a afectar de forma diferenciada a mujeres y hombres. En el mercado, por supuesto, tenemos una situación muy desigual, ya se ha dicho aquí previamente, ¿no? Tenemos unas tasas de actividad muchísimo más bajas. En el caso andaluz, yo creo que por deferencia es más bajo todavía todo. Bueno, más bajo todo menos el paro, que tenemos, las mujeres tenemos un 30% de paro, los hombres están en el 25%, ¿eh? O sea que tenemos una tasa de paro todavía con mayor diferencia entre hombres y mujeres. Tenemos, como digo, menos tasas de actividad, menores tasas de ocupación, mayores tasas de parcialidad, mayores tasas de temporalidad, mayores tasas de paro. Existe una segregación ocupacional brutal. Los sectores y las profesiones a las que las mujeres tenemos acceso para emplearnos son mucho más restringidas, son mucho menores que las que tienen acceso los hombres. Los hombres tienen un abanico de posibilidades muchísimo más amplio que las mujeres. Además, los sectores feminizados son sectores caracterizados por ser precarios, de bajos salarios, de salarios horas más bajos, ser sectores donde no hay escaleras de promoción, por tanto, sectores donde no se puede, digamos, avanzar mucho, son, es lo típico de la mayoría de los sectores feminizados, ¿no? Y efectivamente eso está muy relacionado, ya que estamos en una facultad de Ciencia de la Educación, eso está muy relacionado con las elecciones previas que hacen hombres y mujeres. Pero eso no quiere decir, como le escuché una vez al director de la OCDE, que las mujeres tenemos peores trabajos y estamos más desempleadas en mayor medida que los hombres porque elegimos más las carreras que hacemos. No, hombre, hasta ahí podíamos llegar. Evidentemente está claro que nosotros hemos avanzado gracias a la universalización de la educación y el acceso a determinados recursos, hemos avanzado en nuestra autonomía, en nuestra libertad a la hora de elegir qué queremos hacer. Pero también está claro que cuando elegimos qué queremos hacer es porque tenemos una serie de expectativas laborales, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo clarísimo. En Alemania, o sea, si miramos, por ejemplo, los datos de la OCDE sobre educación, veremos que en casi todos los países de la OCDE las mujeres son en torno al 60% de las universitarias y de las nuevas, digamos, egresadas universitarias, ¿no? En torno a 50 y tanto, 60% en algunos países, menos en los países de habla alemana, digamos, los hermanos. Alemania, Suiza, por ejemplo, están en torno al 40%. Y diremos, pues vaya diferencia tan grande. ¿Qué nos suena, porque últimamente nos lo están restregando bastante, qué nos suena bastante del caso alemán?
Es que Alemania, nos dicen siempre, tiene una educación profesional buenísima. Buenísima, para todo, es buenísima, es buenísima, es buenísima. Efectivamente la tiene. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa que evidentemente sabe que como tiene una buena formación profesional, que si acceden a esa formación profesional, luego van a conseguir un trabajo. Si miramos otros datos de Alemania, vemos que solamente el 40% de las licenciadas alemanas universitarias han tenido hijos. Porque en Alemania está prácticamente criminalizado el que una mujer con un hijo menor de 3 años esté empleada. Entonces vamos a unir todo y vamos a hacer un cóctel. ¿Qué nos sale? Bueno, pues la alemana, si yo fuera una alemana, diría, bueno, ¿para qué voy a estar yo? Porque además allí las carreras eran un poquito más largas. ¿Para qué voy a estar yo los 6 años allí para sacarme un título cuando luego, si quiero ejercer una profesión vinculada y con la cualificación vinculada a mi título universitario, voy a tener que renunciar a la maternidad? Por tanto, ergo, racionalmente, ¿no? Voy a invertir menos en educación, sé que voy a conseguir un trabajo y, por tanto, ahí me quedo, ¿no? Por tanto, cuando decimos que tenemos peores resultados, o sea, que tenemos peores empleos, cuando el señor este de la OCDE dice que tenemos peores empleos, tal, porque nos equivocamos en lo que elegimos, vamos a tener un poquito de prudencia. Porque además los modelos son muy importantes. Si nosotros, si desde las fantasías se nos crean ya muy pronto en la infancia, si nosotros no vemos mujeres en determinados ámbitos, yo dudo que muchas niñas ahora mismo pequeñas quieran ser banqueras centrales o quieran ser... Bueno, aquí ahora tenemos una ministra de Economía, pero si vemos las fotos de todas las cumbres financieras internacionales, nada más que hay hombres. Entonces, dudo que eso inspire ahora mismo a muchas niñas a decir, bueno, eso es lo que yo quiero llegar o eso es lo que yo quiero estudiar y quiero ser en la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, los modelos pues son importantes, ¿no? Por lo tanto, una situación muy, muy diferente en el mercado, una situación muy diferente, muy desigual en el acceso a los recursos. El empleo es un recurso muy importante en una sociedad de mercado, porque no solamente, porque nos da autonomía financiera, porque nos da estatus social, y digamos, bueno, pues es un recurso muy importante, pero también otros recursos que son muy importantes, como el crédito. No sé si saben que solamente el 6% de los créditos que se conceden en la Unión Europea se dan a mujeres. En España se dan a mujeres, y en la Unión Europea son solamente el 3%. Que eso sí, las hipotecas basura, la mitad se la dieron a mujeres afroamericanas, que son solamente el 6% de la población americana. ¿Por qué? Porque esas hipotecas iban con tipos de interés mucho más altos. Claro, tienen menos acceso a los recursos, tienen más posibilidades de que abusen de ellas para pedirle cláusulas muchísimo más abusivas. Por tanto, un desigual acceso a los recursos y, sobre todo, a un recurso que es el poder y a los centros de toma de decisión de poder. Antes decía la consejera, es que las infraestructuras pueden esperar, lo que hay que invertir es en infraestructuras sociales. Totalmente de acuerdo con ella. Lo firmo aquí ahora mismo, totalmente de acuerdo con ella. Pero cuando llega una cosa como el Plan E, que tienen que decidir los ayuntamientos de España dónde se pone la inversión, no, el Gobierno central no dijo, ni el Gobierno autonómico, la inversión va a ir aquí, sino ese dinero se pasó a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos de España. Si ven ustedes los resultados de dónde se invirtió ese dinero, nos podemos poner, las mujeres nos podemos poner a llorar una detrás de la otra. Pero en cadena, vamos, y llegaríamos no sé hasta dónde. Porque ese dinero se invirtió básicamente, precisamente, en infraestructuras. Cuando fueron infraestructuras sociales, eran infraestructuras deportivas. Y dentro de esas infraestructuras deportivas eran campos de fútbol. Ni siquiera las piscinas, que las usamos un poquito más. No, campos de fútbol, ¿no? Que no son, que los construyeron hombres y lo usan hombres, que son los que están federados, y la mayoría del público también. El ocio también es de hombre. Por tanto, cuando llega el proceso de toma de decisión, van a preferir tren o carretera, van a preferir carretera, porque los que están decidiendo principalmente son hombres, que son los que tienen más patentes, más permisos de conducir, etcétera. Me ha salido la palabra italiana, no es que estuviera Paula Serrí, pero permiso de conducir. Por tanto, el estar
en la toma de decisiones es muy importante. Y no mujeres aisladas, como ocurre ahora, porque ahora me dirán ustedes, no, pero claro, la Merkel y la Lagarde y la Espinosa y tal, no, claro, es que cuando las mujeres llegan de manera aislada a los, digamos, centros y órganos de poder, han tenido que demostrar previamente que saben comportarse, que saben jugar con las reglas de juego que hay, ¿no? Mujeres individualizadas, es importante, es muy importante que estén, aunque sean de forma individualizada. Y Ana luego seguro que me dará mañana, ¿no, Ana? Seguro que me dará razón, que es muy importante que así sea. Pero sería muchísimo más importante que hubiera una masa crítica, porque eso sí que nos permitiría realmente una transformación. Por ejemplo, los estudios, si ustedes abren cualquier manual de empresa, de lo que es un líder, de lo que es un manager y tal, verán que los atributos que están asociados al manager, al líder, digamos, se identifican muy bien, casan muy bien con lo que socialmente consideramos que son atributos masculinos. Pero luego, en cambio, en algunos estudios que hay, dicen, vamos a ver, esta plantilla, ¿cómo se adapta a los managers, hombres y mujeres que hay? Pues lo curioso es que hay más mujeres en puestos de responsabilidad que encajan en esa plantilla que hombres. Los hombres estarían encajando en torno a un 65% y las mujeres estarían cerca del 80%. ¿Por qué? Porque han tenido que demostrar, o sea, los hombres ya lo traen puestos de nacimiento, porque para eso son hombres. Las mujeres tienen que legitimarse en esos puestos, con lo que es posible que incluso actúen de forma muchísimo digamos, más masculina o más considerada masculina que los hombres, ¿no? Y en este sentido, si vemos el origen de la crisis y quiénes son los principales culpables, porque los hay, porque esto de los mercados tienen personas detrás, y les recomiendo que vean Inside Job, la película, el documental que ganó el Oscar digamos, al mejor documental, porque es perfecto y se ve muy bien con caras perfectamente y con nombres y apellidos, algunos de los principales responsables de la crisis. Ahí las mujeres brillan por su ausencia. De hecho, la única mujer principal que sale y que tenía una responsabilidad, y además que también nosotros la habíamos tratado en el libro, que era la persona que estaba al frente de la comisión que tenía que regular los derivados, ¿no? Todos estos derivados financieros que están en el origen de la crisis de las hipotecas basura, era una mujer que se llamaba Brooksley Born, y esta mujer compareció hasta 17 veces en el Congreso de Estados Unidos para decir que había que frenar la desregularización, que eso nos iba a llevar a una crisis financiera sin parangón, y a esta mujer prácticamente la denigraron, no solamente porque decían que no sabía, sino porque no era uno de ellos, ¿no? Porque se comportaba de otra manera y decía otras cosas distintas, ¿no? O sea, que esa es la única protagonista que nos encontramos, menos mal. Pero, digamos, tienen ahí una situación distinta. Ahí. Centrarnos en el mercado de trabajo, el impacto desigual de la crisis no viene determinado solo por esta situación desigual en acceso, digamos, situación desigual en la familia, en el mercado, en el acceso a los recursos, a los órganos de poder, etcétera, etcétera, sino también por esta segregación ocupacional que les hablaba antes. Cada vez decimos, no, es que la crisis afecta principalmente a los hombres. No, mire usted, ha afectado principalmente al sector de la construcción en un primer momento, que como era un sector masculinizado, privilegiadamente masculinizado, ya me hubiera gustado a mí que las mujeres hubieran tenido en dependencia, en cuidados, en otros ámbitos, los salarios que se estaban pagando en el sector de la construcción, ya me hubiera gustado a mí. Bueno, pues, digamos, tienen la segregación ocupacional es muy fuerte en el sector de la construcción, prácticamente el 95% son hombres, y el 5% que hay de mujeres pues son las limpiadoras, que todavía, las que no lo hayan externalizado, ¿no? Y alguna aparejadora, pero en fin, básicamente en el Tajo no hay. Y, bueno, pues, digamos, la segregación ocupacional es fundamental para explicar cómo, por ejemplo, aquí en España se cebó principalmente al principio de la crisis más a los hombres, pero si nos íbamos a otras economías en desarrollo, a economías más pobres, el empleo se cebó principalmente, o el paro se cebó principalmente en las mujeres, porque eran las que estaban en los sectores exportadores, que son los que primero sufrieron, y como esos eran sectores feminizados, pues el paro ha aumentado más en otros países para las mujeres. Por tanto, dependiendo en qué sector
afecte la crisis en cada país y lo feminizado o masculinizado que esté ese sector, pues también va a afectar la crisis de forma distinta. Porque raras veces, contrariamente a lo que socialmente se cree, raras veces hay un desplazamiento de mano de obra masculina por mano de obra femenina. No, es que las mujeres nos estáis quitando el trabajo. No, mire, no. Eso no pasa porque ustedes tienen unos trabajos y nosotros tenemos otros, desgraciadamente. Así que muy raras veces hay un desplazamiento de mano de obra, excepto en las guerras, o en situaciones muy excepcionales. Por ejemplo, pues en la Segunda Guerra Mundial esto se dio, pero vamos, luego enseguida en el año 45 ya se encargaron de devolvernos a casa y además de crear todo un ideario, ¿no? Las películas de Doris Day para que todas las niñas soñaran con ser la ama de casa perfecta y no la trabajadora del metal perfecta, ¿no? Lo que sí que se ve en las crisis es un cierto intento de vuelta de los hombres a sectores previamente feminizados. Los sectores, cuando se feminizan, se precarizan. De hecho, hay una teoría que se llama la teoría de la contaminación, que dice que los hombres siempre se han, digamos, sobre todo, y en esto los sindicatos históricamente han jugado un papel importante, de no intentar que entraran mujeres en determinados sectores, porque de esa manera las condiciones se precarizaban. Entonces, contaminaban el sector, ¿no? Entonces, lo que sí que se ve es una cierta vuelta o intento de vuelta a estos sectores previamente feminizados y precarizados. O, por ejemplo, una presión de los empleos perdidos en la economía formal hacia la informal, donde también, que es más precaria, estaban ahí sobreviviendo, medio nadando las mujeres. Y esto se ve de forma clarísima, sobre todo en los países en desarrollo. Si vemos lo que ocurre digamos, lo que se transforma en la crisis, como vuelvo a lo que decía al principio, las necesidades más o menos pues siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que se cubren de manera distinta o se cubren en ámbitos distintos. En una etapa de crecimiento, bueno, pues tenemos ahí el círculo muy grande que la economía de mercado pues se expande y la economía informal y la economía del cuidado, considerando economía del cuidado, porque la economía doméstica de cuidados no remuneradas, pues están ahí más chiquititas. En la época de crisis, ¿qué ocurre? La economía de mercado disminuye y los otros dos ámbitos, la economía informal y la economía del cuidado, crece. Bueno, ya sabemos, aquí se dice muchas veces que no puede haber ese paro porque si no habría una revolución social. Es que, bueno, sabemos que hay gran parte, la economía informal está floreciendo por doquier y como no se invierte en inspección, pues, ¿qué más da, no? Y la economía del cuidado, ya lo hemos dicho, esta economía doméstica de cuidados no remunerada, ya lo hemos dicho al principio, que está creciendo por esta presión de disminución de las rentas familiares y de disminución del gasto público. Lo que también tenemos que tener en cuenta, y de nuevo otra mala noticia, es que afecte el sector que afecte, el empleo masculino siempre se recupera antes. De hecho, en la construcción ya se está creando empleo. Ahora los empleos que se están perdiendo son principalmente en el sector servicio, sector feminizado por excelencia. ¿Y dónde más se están perdiendo empleos? ¿En dónde? Tic-tac, tic-tac. En el sector público, que está de nuevo donde hay también muchas mujeres, y no solamente que haya muchas mujeres, sino que era el nicho de empleo casi, digamos, con mejores condiciones para las mujeres. Con lo que esa digamos, disminución del gasto público, pues también ahí nos está afectando de forma clara. ¿Por qué se recupera antes el empleo de los hombres frente al de las mujeres? Esto es históricamente, esto no es solamente en general, siempre ha pasado. Primero porque las políticas públicas los favorecen. El Plan E, por poner un ejemplo de la actual, pero podemos irnos a otras, ¿no? El Plan E creó sobre todo empleo en el sector de la construcción, que como sabemos estaba masculinizado. Con respeto a nuestros muertos, es magnífico recuperar las vallas de los cementerios, que es lo que se invirtió también en muchos pueblos, pero hubiera sido mejor tal vez pues un centro de mayores o una guardería, que también lo tenían que haber construido con ladrillo y también le hubiera dado trabajo, pero también le hubiera dado trabajo a las mujeres y además hubiera mejorado la empleabilidad de las mujeres. Las políticas públicas lo favorecen y también los recortes que se están dando ahora al disminuir la empleabilidad de las mujeres, pues también están favoreciendo el trabajo masculino, que además pues tienen menos competencia.
Primero por esto, porque las políticas públicas lo favorecen, y segundo, porque en las crisis se observa un incremento del trabajo doméstico. Esto ya lo he dicho, no lo voy a volver a repetir, pero esto disminuye las posibilidades de empleo, las oportunidades, digamos, la oferta que hacen las mujeres, ¿no? Y esto tiene pues varios efectos. Irme avisando del tiempo, que yo tiendo a tener síndrome de Diógenes, pero con el tiempo lo ocupo todo. Y esto, bueno, pues tiene varios efectos. Primero, este trabajo doméstico no, digamos, y de cuidados no remunerados, que hemos visto que se incrementa durante las crisis, y lo he estado relatando como algo, digamos, negativo. Es negativo, efectivamente, porque disminuye mucho las posibilidades que tenemos las mujeres de conseguir un empleo o de acceder al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades con los hombres, pero no olvidemos que está siendo la tabla de salvación para muchísimas familias. Esa participación de las mujeres en la economía informal y en, digamos, el trabajo doméstico no remunerado está siendo sobre lo que están o lo que está permitiendo sobrevivir a muchas familias. Que no se puede comer fuera, hacer tortilla de patata. Que no, en fin, a hacer, no, pues voy a ayudarte, pues voy y tal. No, y todo ese, bueno, por no llegar a lo que, bueno, ya está pasando en Grecia, pasó en Argentina con la crisis del corralito, que fue toda la economía del trueque. Y ya en Grecia se está desarrollando mucho. Y como sigamos así, a ver, y esa economía del trueque, ¿qué se intercambia? Pues se intercambia productos elaborados en la casa. Nosotros lo que pasa es que ya hemos perdido mucho know-how de cómo hacer muchas cosas. Ya no sabemos hacer jabón, en fin, todo este tipo de cosas. Pero en otros países sí que saben hacer jabón, sí que saben todavía hacer muchas cosas y las están haciendo. Y están sobreviviendo a la crisis de esta manera. Por tanto, también tenemos que ver que este trabajo doméstico y de cuidado es una tabla de salvación, pero no es completamente elástico. El día tiene 24 horas y se llega hasta donde se llega. O sea, que es posible sustituir bienes de mercado por trabajo doméstico no pagado hasta un cierto punto, pero no es completamente elástico, insisto, porque el día tiene 24 horas y se llega hasta donde se llega. Y luego, sobre todo, porque tiene gravísimas consecuencias en el medio y largo plazo que pueden implicar una pérdida de capacidades para toda la vida e ineficiencia en la economía en su conjunto. Bueno, pues la sobreexplotación del trabajo de las mujeres no solamente las va a limitar, nos limita para ofertar nuestro trabajo en igualdad de condiciones, sino que tiene consecuencias asociadas en la salud y el bienestar muy grandes. O sea, si tú prácticamente trabajas 16 horas al día, pues evidentemente tu salud se resiente, tu bienestar se resiente, tus posibilidades de hacer, de decidir, se esfuman. Esto es especialmente grave con las niñas, con los niños y con las niñas, porque las capacidades que se pierden en la infancia ya prácticamente se pierden para toda la vida y hay muy pocas posibilidades de recuperarlas, y esto incide no solamente en el bienestar individual, insisto, sino también en el bienestar colectivo. Aquí no se observa tanto ahora, pero por ejemplo se observó durante el franquismo, cuando hay, digamos, un momento de crisis económica, a quienes sacan de estudiar, retiran del estudio a las niñas, en parte porque necesitan ese trabajo doméstico para la supervivencia de la familia. ¿Qué se está observando en muchos países en desarrollo? Bueno, pues que están retirando a las niñas de las escuelas. Es curioso, hay aquí una cosa muy curiosa que si alguien quiere hacer una tesis doctoral, yo le animo porque esto tiene enjundia, creo. Hasta hace poco, ¿cuál es el problema principal, por ejemplo, que tenemos aquí o que teníamos aquí? Ahora con la crisis ha habido una cosa positiva, que a muchas personas que en los últimos años habían estado abandonando digamos, la educación reglada, ahora no la están abandonando y se están manteniendo. Principalmente, ¿con quiénes teníamos principalmente el problema? Con los hombres, con los niños, con los jóvenes, porque eran los que tenían oportunidades laborales muy tempranas y con una remuneración muy alta, y por tanto el coste de oportunidad de abandonar digamos, los estudios para irse a trabajar, pues le favorecía. Ahora, como no existen esas oportunidades, el paro juvenil está por encima del 40%, pues entonces
se mantiene, ¿no? Y dije, mira, un resultado, ¿no? Yo pensaba, un resultado bueno. Cuando miras, escarbas un poquito y comparas con otros países, dices, claro, los niños o los jóvenes abandonan en tiempos de expansión porque tienen oportunidades, pero en tiempos de crisis quienes abandonan son las niñas y las mujeres, porque hace falta su trabajo para ese trabajo. Por tanto, se están perdiendo, insisto, capacidades para toda la vida, porque la educación, y esto lo digo porque me gusta decirlo, no porque aquí haga falta decirlo, porque aquí sabéis muchísimo más que yo de sobra de temas educativos, la educación no solamente sirve para cualificarnos, para mejorar, digamos, nuestra empleabilidad, etcétera, etcétera, sino también permite cambiar nuestras preferencias y saber lo que queremos hacer, ¿no? Y en ese sentido a las mujeres la educación nos viene especialmente bien, ¿no? Y esto históricamente, bueno, pues se ha observado, ¿no? No solamente, ahora que estamos más educadas, no solamente tenemos más posibilidades de emplearnos mejor, sino que también hemos variado también nuestra preferencia. Y como digo, en cualquier caso, este trabajo doméstico lo que condiciona es el trabajo de mercado que pueden hacer las mujeres y nos condena, yo creo, a más segregación todavía y a más precariedad, conforme aumenta el trabajo. Porque este gráfico, que lo he puesto 1000 veces, pero yo supongo que lo seguiré poniendo, si vemos la carga total de trabajo en Andalucía, pues las mujeres serían las azules, los hombres así los burdeos, y vemos que el 56,2% de todas las horas de trabajo, sumando el trabajo remunerado y el no remunerado, que se necesitan en Andalucía para sostener nuestro sistema, lo realizan las mujeres, mientras que los hombres solamente realizarían el 43,8%. Por tanto, esa idea de que las mujeres estamos subutilizadas, no, perdonen, quienes están subutilizados son los hombres. Y lo que está subutilizado, sobre todo y ante todo, es el potencial cuidador de los hombres, que en un contexto de crisis de cuidado como en el que estamos, pues es poco comprensible. Porque si miran, digamos, por dentro, como, digamos, qué tipo de trabajo realizan de forma mayoritariamente las mujeres y qué tipo de trabajo realizan de forma mayoritariamente los hombres, veremos que la proporción se invierte completamente. Las mujeres realizan el 26,8% de todas las horas dedicadas al trabajo remunerado frente al 73,2% de los hombres, mientras que el trabajo no remunerado las mujeres realizarían el 78% y los hombres solamente el 22%. Por tanto, hay una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo de cuánto están incorporados los hombres al trabajo de cuidado. Okay. Esta idea de que cualquier reducción en gasto social repercute en mayor medida en las mujeres, voy a traer aquí simplemente tres pinceladas. En el módulo especial que se hizo sobre conciliación de la vida laboral y familiar de la EPA en el año 2005, cuando se preguntaba a los ocupados y ocupadas con pareja e hijos menores de 14 años cuál era el principal servicio de cuidados que utilizaban, los hombres lo tenían claro. Ahí está, el 56,33% lo tenía solucionado. Las mujeres, sus mujeres son su principal servicio de cuidado, no tienen problema. Mientras que si miramos el apartado de las mujeres, pues ahí la cosa está ya más complicada. La mayoría pues no utiliza asistencia, o bien utiliza servicios especializados, o bien a familiares y amigos. Por tanto, está claro quiénes tienen más problemas a la hora si vemos, por ejemplo, el tiempo dedicado al trabajo familiar doméstico, dependiendo de si el hogar tiene servicio doméstico o no, vemos que en el caso de los hombres, con servicio doméstico y sin servicio doméstico, prácticamente no varía. Da igual. No es el trabajo de los hombres el que está sustituyendo el servicio doméstico, no. Es el trabajo de las mujeres, que sí que disminuye un poco. No tanto como para igualarse con los hombres, como veis, pero por lo menos algo se nota. Si vemos, por ejemplo, la razón por la que no buscan empleo las personas que no tienen empleo, estas inactivas de las que se hablaba antes, ¿no? Muchas que son trabajadores desanimados, ¿no? Porque no van a encontrar empleo. Vemos que en el caso de los hombres, por razones de cuidado de niños, adultos y otras personas, solamente el 2,4% de los hombres que no están buscando empleo no lo están haciendo por esa razón. Mientras que en el caso de las mujeres, que no sé por qué está así en negro, es el 47,5%. Una pequeña diferencia, digámoslo así.
Y con esto ya estoy terminando, y es que las políticas y la sociedad siguen funcionando sobre supuestos falsos, ¿no? Primero, que el trabajo, que solamente es trabajo, el trabajo que pasa por el mercado. Esto es algo que tenemos que olvidarnos, porque está relacionado, o sea, es como una botella. Lo que no pase por el mercado se va a hacer, pero se va a hacer en otro ámbito, y posiblemente se va a hacer sin remunerar. Por tanto, vamos a mirar cuando decimos, uy, que viene el hospital, qué eficiente, que solamente tiene que estar un día, vamos a mirar la botella completa, vamos a mirar todo lo que eso implica. El segundo supuesto falso es que el hombre es el ganapán de la familia y que el resto de los miembros, sobre todo las mujeres, son trabajadoras auxiliares. Esto hay que ir de ahí y, por tanto, hay que cambiar todo el tema de la fiscalidad, hay que cambiar el tema de los permisos, etcétera, etcétera. Y luego también la idea, que está muy asentada en mi disciplina, de que la familia es un lugar altruista, y cuando sabemos que no solamente es receptora de desigualdades, sino generadora de desigualdades. Y, por tanto, así es como hay que tratar, analizar la familia. Y es que las políticas de igualdad no pueden concebirse de forma independiente del modelo productivo y las políticas económicas. Hay que implantar de verdad el principio de transversalidad, porque si no estaremos frente a una igualdad cosmética, que es lo que, desgraciadamente, creo que ha pasado en parte en estos últimos años. No es que la intención no fuera buena, que estoy segura que lo era, pero yo creo que se ha quedado un poquito en una igualdad cosmética en algunos casos. Porque es que tenemos la mejor ley de igualdad, maravillosa, magnífica, tanto la española como la andaluza. Es que se puede mejorar, por supuesto, pero hay poco margen de mejora, de verdad. Son muy buenas leyes. Pero es que esas leyes no se pueden cumplir, no se pueden hacer con la política económica que estamos haciendo. Es imposible. Las políticas económicas de recorte, las políticas económicas de corte deflacionista, las políticas económicas neoliberales que nos están obligando a imponer, son políticas económicas generadoras de desigualdad, de desigualdades de renta y de desigualdades de género. Y, por tanto, si no cambiamos la política económica, difícilmente podremos avanzar en igualdad. Avanzaremos en aspectos particulares o avanzaremos a costa de renunciar a algunas cosas. Sí, habrá más mujeres a lo mejor en puestos de responsabilidad, pero seguramente habrán tenido que renunciar a su maternidad o a cuidar a sus mayores, o habrán tenido que sacrificar muchas cosas a lo largo de su vida, ¿no? De hecho, yo creo que de esta crisis, gracias a estas políticas que nos están obligando a imponer, de esta crisis estamos saliendo con más desigualdad, posiblemente con una nueva segregación ocupacional por género en el mercado de trabajo, el tiempo parcial, que no es una opción, no es una salida, lo sería si se repartiera entre hombres y mujeres, pero prácticamente más del 90% de todo el trabajo a tiempo parcial lo realizan las mujeres, teniendo en cuenta además que el salario hora de los trabajos a tiempo parcial es inferior al de los trabajos a tiempo completo, que no hay posibilidad de promoción prácticamente si se tiene un trabajo a tiempo parcial. Ayer salió en la prensa, le invito a que lo vean, porque ya parece que algunos programas electorales se están viendo, aunque no lo hagan directamente algunos partidos, salió en la prensa las propuestas de la patronal madrileña. Por favor, véanlas, no tiene ningún desperdicio. Por supuesto, la privatización de todos los servicios de educación, tal. No nos equivoquemos, se está recortando en las cosas en las que hay negocio para el sector privado. Y lo que se está diciendo ahora de fusionar universidades y de recortar universidades es porque también se le quiere dar chance a las universidades privadas, que por cierto son mucho peores en este país que las públicas. Y por tanto hay que darle un empujoncito y una ayudita. Eso, se está creando oportunidad, o sea, lo que está intentando es crear oportunidad de negocio. Bueno, en cualquier caso, una de las medidas que propone la patronal precisamente es el fomento del trabajo a tiempo parcial, porque sabemos además que es un trabajo normalmente mucho más precario. Y con esa flexibilidad, que no es realmente la flexibilidad horaria, no es realmente lo que se pide para la conciliación, sino la racionalidad horaria, que son dos cosas distintas. La flexibilidad está bien también, pero no tanto. Entonces, lo del tiempo parcial, ojo con el fomento del tiempo parcial, porque podemos estar cayendo ahí en una trampa. Y las mujeres, igual que en el pasado, tenían que elegir entre estar en el mercado de trabajo o tener una familia. Ahora, básicamente, no va a ser entre eso, porque vamos a tener, como estamos todos endeudados hasta aquí, las familias me refiero, vamos a tener que estar en el mercado de trabajo.
sino entre desarrollar una carrera profesional y poder tener una familia, ¿no? Y yo creo que ya... por tanto, esto ya sí que es la última, final. Por tanto, esto es lo que nos va a pasar, que es muy negro, muy feo, a no ser que nos empoderemos y exijamos que las políticas públicas, incluidas las económicas, tengan en cuenta seriamente el impacto diferenciado sobre mujeres y hombres. Y insisto, hay que insistir que las políticas de igualdad no pueden ser una guinda del pastel en tiempos de prosperidad, qué bonito y qué magníficos somos. No, las políticas de igualdad, la igualdad tiene que estar metida en el mainstreaming, en la transversalidad, como dice nuestra propia Ley de Igualdad del año 2007, por cierto. No es que yo esté aquí descubriendo jaujas, es que está ya nuestra Ley de Igualdad. Lo que hay que hacer es cumplirlo. Y cumplirlo también y llevarlo absolutamente a todos los ámbitos, incluido el de la política económica, porque con esta política económica nos va a ir muy, muy mal. Bueno, a las que tengan mucho dinero, no. A esas les va a ir mejor. ¿Vale? Pero como está aumentando también las desigualdades de renta, pues a la mayoría nos va a ir muy mal. Así que muchas gracias por su atención y a luchar.